Continuamos con Tu Punto de Encuentro. Hora del derecho, hora de ponernos muy serios porque ha llegado Sergio Sánchez Salazar. Hoy vamos a hablar de accidentes de tránsito. Si usted ha sido víctima de un accidente de tránsito, no le han pagado su indemnización o simplemente no sabe que tiene derecho o de pronto perdió en la audiencia, pues les cuento que tenemos mucho de qué hablar y tenemos mucho por qué hacer. ¿No, doctor Sergio Sánchez Salazar? Bienvenido a Tu Punto de Encuentro nuevamente. Gracias, Carlos, por la bienvenida, por la excelente introducción. Enviar un saludo muy especial no solo a ustedes, sino a todas las personas que nos observan. Desde luego que sí, Carlos, las personas a raíz del desconocimiento frente a este tipo de situaciones incurren en una serie de errores que definitivamente pueden ser irreversibles. Entonces la invitación es siempre no solo a escuchar el mensaje que yo envío, sino también a ponerlo en práctica, dado que tan pronto acaezca este tipo de hechos, o sea, el accidente de tránsito, tenga contacto con el abogado. Para eso estamos nosotros en Sandro Sánchez Salazar, grupo de abogados que somos especializados en estas áreas. ¿Cómo es eso que así yo no tenga la culpa, como se dice, así tenga la culpa la otra persona, yo puedo perder la audiencia? ¿Por qué? Desde luego que sí, Carlos. Mira, el derecho y las normatividades tienen un sustento en la interpretación, ¿cierto? Entonces, quien llegue a ese caso y genere una mejor interpretación y tenga un mejor material probatorio y un sustento, es el que va a salir avante. Si usted se presenta a una audiencia después de que lo atropelló un carro, una moto, etcétera, sin abogado, y la otra parte se presenta con abogado, muy seguramente en los alegatos se van a exponer situaciones a las que usted no tiene conocimiento, y que ese tercero neutral que va a escuchar la temática o las conclusiones o las directrices se puede estar inclinando y dar un fallo contrario o generar una de las eximentes de responsabilidad, que es o culpa exclusiva de la víctima o culpa compartida. Entonces ya en materia indemnizatoria, en materia de responsabilidad civil, ya el camino se trunca, pues se limita. De hecho, dado que no se puede hacer como ese sustento de tener un fallo contradiccional que te brinde la oportunidad de pugnar y solicitar unos perjuicios. De hecho, conozco un caso y sucedió en la unidad residencial donde yo vivo. Se supone que los visitantes tienen que llegar y parquear en las celdas de visitantes. Hubo un caso que esta visitante no parqueó en ellas, sino que se hizo afuera de uno de los parqueaderos. Una vecina salía y le pegó. ¿Es culpa de quién realmente? A ella le tocó pagarlo. ¿A quién? A la vecina, a la dueña de la casa, a la residente, mal. No, a la residente, por chocarle el carro. Entonces, o sea, ahí, la residente de tu unidad sí, pagó. Le tuvo que pagar a ella el daño a la que se parqueó mal. Pero es que ahí ya no cuenta que sea visitante o no, ella estaba parqueada. Bueno, el punto de partida y para dar una respuesta voy a ser muy salomónico. Yo contaría con el informe de tránsito. Sea en un centro comercial, sea en una unidad cerrada, sea en propiedad privada, sitio, allá llega el tránsito. Allá llega el tránsito. Sí. Si yo me choco, si estoy en una finca y allá hubo un choque dentro de la finca, es un accidente de tránsito. Si no llegan a un mutuo acuerdo, llega el tránsito. No, es que llegó el tránsito. Si no se arregla inmediatamente, como tú manifiestas, dentro de las partes, o sea, de forma transaccional directa, procede el tránsito. Yo siempre recomiendo que se presente el tránsito. Siempre, por muy leve que sea la situación. ¿Por qué? Porque en materia de daños materiales, usted ya lleva el vehículo a su concesionario y resulta que a raíz de ese golpe se empiezan a generar otra serie de efectos que son demasiado costosos, la tijera, no solamente son latas. Cosita, que a raíz de esto es, entonces por este movimentico aquí es mejor ya cambiarlo todo. Y si es en materia física, uno como ser humano, todos tenemos conocimiento de la estructura, de la fisiología del ser. Es muy débil, uno como ser humano sufre un trauma hoy y sigue contento y tranquilo, a los días empieza a experimentar dolores de cabeza y salen las secuelas. Entonces es fundamental establecer todo y puntualizarlo desde un principio con la ayuda de las autoridades que afortunadamente en el departamento de Antioquia tenemos. Doctor, dado el caso entonces de que ya llegamos a la instancia de que perdí el caso siendo yo no culpable, ¿yo ya no puedo hacer más? Ya, ahí me quedo y me toca conformarme con lo que dice el juez, ¿es la única instancia ahí? En materia de contravencional de tránsito, que es una de las partes en las responsabilidades de los accidentes, que es la administrativa, sí, se podría apelar, pero casi siempre nunca hay una respuesta favorable para esa persona. Por eso es que yo insisto, uno,
en que quien tiene vehículo tenga seguro de responsabilidad civil extracontractual, aparte del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es el popular SOA. 2, que en caso de ocurrir un accidente, se tenga la asesoría de un profesional, de un abogado y si es especialista en responsabilidad civil, con mayor razón. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hay abogados que se desplazan al lugar de los hechos, toman fotos. Las autoridades de tránsito en su condición de seres humanos también pueden incurrir en un error y hacer un mal croquis o un croquis que no te beneficia a vos. Entonces vos tenés unas fotos, vos solicitas en la zona un video, vos ya tenés elementos probatorios para entrar a discutir. Entonces si alguien te dice, no, es que el que tuvo la culpa fue él se le tiró al carro, venga, yo le muestro, iba acelerado, iba a esta velocidad, aquí está el video, aquí están las imágenes, el croquis que ellos tienen no es coherente, mire las fotos del momento. Entonces todo eso sirve para entrar a una pugna y buscar al máximo el favor de la persona que padeció el daño. Si tienen alguna duda, si le quieren preguntar al doctor Sergio, 234-8198 es el teléfono, estamos al aire. Cualquier duda, cualquier pregunta en el transporte público, me monté y cuando me iba a bajar estaba en la última escala y arrancó a todo el bus y me golpeé, mi accidente, todas esas preguntas son válidas y caben dentro de esta entrevista, 234-8198. Hay unos términos en derecho y en medicina que deberían de pagarle a los profesionales solamente por aprendérselos, el nombre de las medicinas, de las enfermedades. Uno cuando escucha contractual y extracontractual, me cayó la calza, Okay. ya uno dice, Dios mío, ¿qué es eso? Pero digamos que en palabras comunes para la gente que nos está viendo, ¿qué es? El contractual y el extracontractual, lo dije. Perfecto. Correcto, Carlos, muy bueno hacer esa precisión. La responsabilidad civil contractual tiene su lineamiento básico para ser coloquial con las personas en un contrato. Entonces los ejemplos más comunes son una compraventa, un contrato de arrendamiento, una promesa de compraventa, por ejemplo, por citar algunos, en materia civil, ¿cierto? Entonces yo tengo el contrato, si hay incumplimiento en ese contrato se genera una responsabilidad y por ende una indemnización. Voy al caso puntual de la parte contractual, yo tengo un contrato de compraventa y hacemos una promesa. Yo obviamente ya quedé con usted en unos términos y en unos plazos para que usted me efectúe un pago y para que yo usted le entregue la cosa. Entonces yo obviamente voy a contar con ese dinero y usted va a contar con el objeto. En materia jurídica, Carlos, se dice cosa. ¿Listo? Pero doctor, entonces, hágale tranquilo. Y es que cosa también es una palabra, bueno. que te ve con una risa como maliciosa, pero no, tranquilo, vamos a contar con el objeto. Quedamos claro y usted me entrega la cosa. Contractual viene de contrato. Viene de contrato. Y extracontractual fuera del contrato. Y extracontractual fuera del contrato. Dios. Excelente, excelente. Esa es la mejor invitación. Entonces ya en materia extracontractual es lo que ocurre. Yo nunca he tenido un contrato con el señor que iba en el carro, yo iba pasando por la cebra, con la habilitación que me da el semáforo como peatón, voy cruzando, él lo irrespeta o no lo ve o está distraído o está chateando y me golpea a mí y me genera a mí una serie de lesiones. Inmediatamente, tránsito, requisito Así fundamental. sea un besito, como se dice, entre carros, entre motos. No, es que eso es un besito, sí. Yo lo sugiero, Me ves, te arrugó la placa y ya. Nada. Yo lo sugiero, pero si hay situaciones obviamente que no es necesario desgastar pues el sistema, que son situaciones muy leves, pero hay accidentes donde tuve un golpe y van pasando el tiempo y eso generó una serie de situaciones. Y si más en hay materia heridos, física. más. No, cuando hay Porque heridos es definitivo. Un solo frenón uno dice, no pasó nada, pero un solo frenón, mire, yo me puedo dar en la cabeza, no pasa del chichón, pero internamente Puede pasar Puede algo. No pasar sé qué algo. pase, doctor. Normalmente en el tránsito se dice que el que siempre choca por detrás paga. Acá en Cafarnaún. Pero eso ya no es tan severo en ese aspecto, porque es que si yo estoy parqueada y a mí me dan por detrás, ¿de quién es la culpa? No, correcto. En derecho no hay nada que sea absoluto. Todo es relativo y todo es presto a la discusión. Es más, si tú vas en tu vehículo y la persona está reversando y te pega, obviamente él se va a golpear por detrás. Entonces el que pega por detrás paga. Son situaciones ejemplarizantes y que se definen en la situación. Por eso se requiere el informe de tránsito detallado, imágenes, videos, un buen acompañamiento de un profesional que te ayude a reaccionar la situación y a puntualizar en el tema. Pero nada es absoluto. Igual cuando usted va en un vehículo y se accidenta con un peatón, no es absoluto. Hay que mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar para definir sí o no la culpabilidad de uno u otro. ¿Qué
pasa? Que a la hora de conducir uno debe tener muchos reflejos, porque es que sucede que listo, estamos en un semáforo y arrancamos, pero de repente yo tuve que frenar en seco porque que iba adelante pasó lo mismo, pero el de atrás me pegó, pero porque no calculó de que en ese momento yo iba a frenar. Entonces ahí se sientan a alegar, no, es que es culpa suya porque usted frenó de repente, no, es que es culpa suya porque usted me pegó atrás. Uno tiene que tener los 5 sentidos a la hora de estar conduciendo. Perfecto, frente a eso permíteme acotarte uno. La Corte Suprema, Sala de Casación Civil, ya tiene definido que la conducción es catalogada una actividad peligrosa por toda la energía cinética que en ella se desplaza y por las implicaciones que tiene. 2, recomendación también. Cuando ocurra un accidente, no se ponga a discutir con absolutamente nadie, porque el uno le va a echar la culpa al otro, el otro al otro. ¿Qué hace uno? Se hace un lado, se evita una situación más incómoda, que no vaya a trascender una esfera pues penal, y se llama a las autoridades de tránsito para que establezcan un croquis, a cada uno le escuchan su versión en ese momento y en una futura audiencia nuevamente le escuchan la versión a cada quien con soporte del abogado y con fundamento en las pruebas documentales o las pruebas que se puedan establecer en ese momento, que incluso no se limitan a fotos y a videos, también uno a veces consigue testigos. La persona estuvo ahí, el señor de la tienda o el de la chacita o el que mantiene por ahí, o el que hace cositas en el semáforo. No, es que yo vi, ese señor iba borrado y se bajó y incluso vomitó, olía puro trago. Son cosas así que son muy valiosas. Doctor, ¿habla usted del alegato entre terceros o los mismos involucrados? Ahora bien, me choco en la autopista. Ustedes saben cómo es la autopista ahorita, es demasiado congestionada y hago un taco tremendo por un choque, porque simplemente quedamos atravesados. Entonces, del desespero, no, movamos los carros, démosle paso a la gente y ahí llamemos el tránsito. Es recomendable mover el vehículo, sea por el taco, sea por cualquier otra situación, porque estoy asustado, o hay que dejarlo ahí. Carlos, excelente esa precisión, hombre. Vos siempre tan agudo en tus premisas, hombre. Definitivamente. Tú siempre tan agudo en tus premisas. Eso es muy importante para el buen desarrollo de la información. Gracias. Carlos, siempre que ocurra un accidente de tránsito, nunca mueva el vehículo. Déjelo como está, independiente del taco, independiente de la congestión, del desespero, de lo que ocurra, hasta que no llegue el tránsito y tome un croquis. ¿Por qué? Porque si se mueve automáticamente se desvirtúa la condición bajo la cual se parametrizó el daño, el choque, la colisión o lo que ocurra. A mí se me ocurre entonces, con base en lo que dijo Carlos, otra pregunta. Yo no soy la que está en el accidente. Ya aquí de pronto me salgo un poquito del tema, pero se me viene la duda. Y es, yo puedo, si perdí mi trabajo por eso que pasó, ¿puedo hacer algo ahí o definitivamente estuve de malas? Pero no siendo parte del accidente, Sí, o siendo no parte del siendo accidente. parte del accidente, ¿puedo demandar algo por no haber movido los carros? No siendo parte del accidente, mira que en materia de responsabilidad siempre se tiene que configurar un daño, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el daño que me manifiestas en este momento? Perdí Que el trabajo, perdiste el trabajo. porque llegué tarde, un ejemplo. Correcto, pero siguen otra serie de elementos dentro de la responsabilidad civil que son muy importantes. Uno de ellos, que son 4, hecho, daño, culpa y nexo causal. Tenemos ya un daño, ¿cierto? Me está tapando la entrada del negocio. Perdí el por trabajo, pero ¿qué nexo de causalidad hay entre esa pérdida de su trabajo y el incidente que hay ajeno? En responsabilidad civil tiene que haber una conexión directa Ok. entre quien interviene Sí. y quien no. ¿Cuál es mi daño? Me fracturaron la pierna. El hecho, iba por la vía, pasando la cebra y el vehículo se pasó y me golpeó. Daño, me fracturó la pierna. Nexo causal, el carro y yo, ¿cierto? Se configura el daño Ok. entre esos dos intervinientes. Ok. Y ahí ya la culpa se determina, sí, no, y respetó la norma, no tuvo la diligencia, el cuidado en la conducción, etcétera, etcétera. Si tienen alguna duda, si le quieren preguntar al doctor Sergio, estamos en vivo, 234-8198. Gracias. 234-8198. Accidente de tránsito es accidente, pero cuando hay heridos pasa a otro nivel ese accidente de tránsito, la audiencia es diferente, los seguros cubren algo diferente, doctor. Carlos, sí, las instancias siempre en materia de accidentes de tránsito son 3, la administrativa, la civil y la penal. Si existen lesiones, obviamente se tiene que poner una denuncia por lesiones personales, si hay homicidio, con mayor razón, por homicidio culposo. Entonces el trámite penal va a influir mucho el trámite civil y contravencional, ¿cierto? Porque ya las implicaciones en todas las partes indemnizatorias es superior. Entonces uno como profesional, ¿qué tiene? ¿Qué establece? ¿Qué es lo que se va a cobrar? Entonces, jurídicamente se habla de
cobro de instancias patrimoniales y extrapatrimoniales. Lo patrimonial incluye los términos técnicos, daño emergente y lucro cesante, que de manera coloquial es que lo que yo me tuve que gastar a raíz de mi accidente, que fueron taxis, medicamentos, terapias, me tocó conseguir una enfermera, desplazamientos, y lo que dejé de recibir a raíz, ya la otra parte, lo que dejé de recibir a raíz de mi accidente, ¿qué fue? Hombre, yo estoy incapacitado en mi casa 3 meses ahí echado. ¿Cierto? Porque las situaciones de salud así me lo obligan. Entonces uno empieza a hacer todo ese tipo de cálculos. Dentro de esa lesión que tuve por la fractura de mi pierna, hay una pérdida de la capacidad laboral, ¿cierto? Entonces uno determina cuántos años tiene la persona. Ah, tiene 30 años. Tiene una pérdida de la capacidad de este porcentaje, porque no es lo mismo su desarrollo profesional con un antecedente de fractura que como estaba sin un antecedente de fractura, no es lo mismo. Entonces usted al tener una pérdida de capacidad laboral entra a unas tablas que tiene el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, y empieza a tasar unos valores y a hacer una proyección a futura. Tiene 30 años, la expectativa de vida en Colombia es hasta 70, por decirlo así. Esos 40 años que iba a trabajar él se está vengando tanto, empieza uno a tarifar y a establecer valores a raíz de esa pérdida para una indemnización integral. Y que si ya requiere de una pensión por incapacidad, Sandro Sánchez Salazar también le puede ayudar. Es correcto, Carlos. Si la pérdida de capacidad supera el 50%, ya hay que estar empezando a hablar de una pensión por invalidez. Y en la oficina tenemos un excelente abogado, el doctor Sandro Sánchez Salazar, sí, especialista en ese tema. ¿Cuánto tiempo se puede llevar entonces ese trámite, el proceso? ¿Es larguito o qué? Mira que las circunstancias las determinan las mismas lesiones y las mismas circunstancias, ¿cierto? Los mismos hechos, perdón. Si yo tengo una lesión leve que me evoluciona favorablemente en 6 meses, pues vamos con ese tiempo. Si yo tengo unas lesiones que me generan un estado de coma, una unidad de cuidados intensivos, una recuperación, hasta que no se configure precisamente el daño, uno no entra a reclamar. Hago la observación. Tuvimos una fractura de la pierna, ¿cierto? Por el accidente. Me hicieron la primera intervención quirúrgica. Muy seguramente usted va a necesitar la segunda y la tercera. Sí. Entonces yo con la primera intervención no puedo acercarme a una aseguradora o a una persona que generó un daño a hacerle un reclamo, porque lo que me va a ocurrir ahí continúa, ¿cierto? Entonces tengo que esperar a que se configure el daño y cómo quedé. Con la primera cirugía, hombre, no, muy regular. La segunda, la tercera, no, quedé con una pérdida en mis desplazamientos por mi propia voluntad. Entonces los valores y los montos indemnizatorios van a ser totalmente distintos a si hubiera sido una lesión básica pues, o de un simple desarrollo. Con todas las incapacidades que eso refiere, porque cada operación son 3 o 4 meses de incapacidad. Teniendo en cuenta que hay que ser diligentes al hacer esta clase de trámites, porque también tienen como una fecha de vencimiento. O sea, yo no puedo, por ejemplo, pasarme un año y ya demandar, o cómo hago esto. Sí, correcto. Todas las acciones en materia jurídica tienen una caducidad y una prescripción. Ventajosamente en este tema de responsabilidad civil extracontractual hay un elemento muy sólido y que se fundamenta en los documentos como la historia clínica, hasta cuándo se configuró el daño, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo. Nosotros tenemos uno muy particular, una niña de 16 años. Se estaba subiendo al bus, colocó la pierna y el bus arrancó así de manera abrupta y la desplazó. Tuvo una lesión en el manguito rotador. Hasta que no cumplió 18 años no se le estabilizó la lesión, imagínense, de los 16 hasta los 18, y tuvo una pérdida de capacidad, y estamos hablando de una persona que regenera y cicatriza muy bien. Entonces tuvimos que esperar y con el soporte de la historia clínica, porque obviamente cuando uno demanda a la contraparte siempre dice, hay prescripción, es decir, que ya se venció el término, que aquí no le vamos a entregar nada. Y obviamente puede existir la prescripción, pero mira, ¿cuándo es que se configura el daño? Tuvo intervención quirúrgica 1, tuvo terapia 2, intervención quirúrgica 2, entonces mira, hasta que no se configuró el daño yo a usted no le puedo reclamar, porque yo tuve un trauma pues en la cara, el ojo se me puso morado y entonces voy a reclamar ya por el morado sabiendo que a los 3 meses perdí el ojo. No va a ser lo mismo. Para eso necesitamos un abogado. No, definitivamente, la intervención del profesional es fundamental. Porque si no, quedamos en las mismas. A mí me sale un abogado, yo voy solo, que eso prescribió por esto. Ya, me bajó los calzones, como se dice. No vamos muy lejos, a mí me pasó. Yo volteé, el carro ya estaba sobre la avenida, no, o sea, habían 2 pares, venía el taxi y yo volteé, pero yo ya estaba aquí sobre tu vía, sobre pues, la carretera. Entonces la prelación no la tenía él porque yo ya estaba sobre la vía y él aceleró porque era una persona muy mayor de edad
con gafitas. Y se asustó, estaban como las 6:30 de la tarde más o menos, y me aporreó, y en las pruebas que nosotros pusimos, se dieron cuenta que el carro se chocó, fue al lado. Sin embargo, nosotros en la primera audiencia del tránsito no llevamos abogado. Perdieron. Porque perdimos. Porque nos Claro dijeron ejemplo. que no necesitaba, porque ya estaba todo muy claro. Cuando vimos el croquis estaba completamente diferente, como si me hubieran dado adelante, o sea, como en toda una punta, y nosotros dijimos, no, esto no fue así. Ah, ya. Pero por no haber llevado el abogado, por dejarnos llevar de las personas, no, tranquila, que es que eso ya fue, entonces ustedes la tienen ganada. A uno le tenga copia del croquis ahí mismo, ¿cierto? Después de... Sí, uno hace la petición, claro. O si no, tómele una foto No, o lo que nosotros sea. no hicimos nada. Es que esa es la idea, con el accidente inmediato, lo más pronto posible hablar con el abogado. ¿Para Sí. qué? Para uno recopilar toda esa información. Yo puedo ser abogado y tener un trayecto, gracias a Dios, pero usted me llama a la 1 de la tarde para que haya una audiencia a las 3 de la tarde, yo no puedo hacer milagros. No, pues Yo claro. tengo que estudiar el caso, mirar qué fue lo que ocurrió, cuál es la norma, cuáles son los elementos, quién tiene de testigo, si salió el señor de la Mejor urbanización dicho, a mirar, etc. Antes de que salga el airbag, usted ya está llamando al doctor Celso. Ah, exactamente. Usted ya me choqué. Eso es de una. Sí, sí. Responsabilidad médica también manejan en San Sánchez Salazar. También se maneja responsabilidad médica, sí. Me pregunta por acá que es muy importante los testigos, que si los testigos de Jehová sirven. Eso me lo están preguntando allá el señor. Doctor, muchísimas gracias por habernos enseñado muchísimo hoy. No, es con mucho gusto, y la idea es seguir viniendo los días jueves hasta ahora para conversar estos temas que son de tanto interés, que desafortunadamente incurrimos en desconocimiento y por eso no actuamos de manera oportuna. Permítame finalizar con algo. Se han presentado accidentes en los cuales la aseguradora, consciente de su daño y de su perjuicio, llaman al individuo que lesionaron y le ofrecen 2, 3 monedas, firman un documento y hasta ahí llegó, porque se establece una transacción que es cosa juzgada, que no se puede entrar a pleito. Doctor, por favor, no me falle los jueves para que no choquemos. Seguimos en tu punto de encuentro con más invitados. Hoy, tremenda diversión y entretenimiento, doña Suani Luna. Juernes. Y colas y bigotes ya.